La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero presentarles a Larry Rubin. Como ustedes saben, él es presidente de la American Society. Y querido Larry, te saludo. Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, me da mucho gusto verte y verte bien. Está presentándose un fenómeno migratorio que tal vez no se veía en mucho tiempo en la frontera entre México y los Estados Unidos. Se lanza una serie de refuerzos del lado norteamericano para tratar de contener una ola migrante y supuestamente hay un compromiso del gobierno mexicano para hacer lo mismo, incluso conteniendo en la frontera del sur, allá en el Suchiate. Pero de todas suertes, ¿cómo ven ustedes, bajo la óptica de la American Society, a este fenómeno que se está dando y las políticas que se están siguiendo en Casa Blanca como en Palacio Nacional? Claro, pues preocupante sin duda, Pedro. Creo que este título 42, que así se llama en la ley migratoria, terminando ya, pues pone en la realidad un estrés tremendo a la frontera, porque ya tienes a cientos de miles de migrantes queriendo cruzar la frontera sur de Estados Unidos para entrar a Estados Unidos, y hay ciudades enteras como lo es Laredo, El Paso y otras tantas, que han declarado una emergencia nacional. Sin duda, pues es una crisis migratoria de primer orden. Creo que hace falta todavía que Washington haga más. Creo que con los refuerzos que mandaron para CBP es muy poco. Y sin duda el problema se agudiza y sí se necesita de la ayuda total de México. Pues la realidad es que es un fenómeno no nuevo, es un fenómeno que se ha venido dando ya desde hace muchas décadas y compete también al Congreso poder tener una solución clara y viable al Congreso de Estados Unidos, pero de trabajo fino también con México, porque pues a fin de cuentas estos migrantes hoy están en México y están intentando cruzar la frontera México-Estados Unidos y con estos grandes números pues no hay fuerza pública que los pueda contener. Sí, es un fenómeno, digamos, que tiene un proceso humano, por supuesto, porque estamos hablando de personas. Y creo, Larry, que el problema de fondo es la situación económica, política, social en los países de origen de estos migrantes, porque si las cosas estuvieran bien, pues simplemente pues, no habría un proceso migratorio. La migración se da cuando la sociedad no ve horizonte en sus raíces y se va a otra parte. Esa es la realidad de por qué se migra, no, no es otra cosa. Ahora estamos hablando aproximadamente de unas 10,000 personas diarias que representan un río humano tremendamente grande, a veces difícil de controlar y sobre todo a veces difícil de evitar que haya sufrimiento, dolor, tortura, pues toda una serie de vejaciones a las que son sometidos niños no acompañados, mujeres, en fin, abandono, pobreza, pues todo se junta, es una mezcla de fenómenos de carácter social tremenda en este siglo XXI. ¿Cómo hacerle para resolver esta problemática, Larry? Entiendo que no tenemos una bolita de cristal, pero ¿por dónde podrían darse políticas públicas que paliaran esta situación? Sí, y aunado a todo esto que tú comentas, Pedro, creo que se agudiza todavía más, porque tienes al crimen organizado yendo a pueblos y poblaciones en Centroamérica particularmente, vendiéndoles una idea que el sueño americano les va a resolver todos sus problemas y que van a tener, en vez de un pequeño pedazo de tierra donde a lo mejor tienen verduras, van a poder tener una alberca grande, ¿sabes? Los empiezan a envolver en una idea que es falsa, una idea de que pues, si les pagan, ¿verdad? Porque a fin de cuentas eso es lo que está buscando el crimen organizado, que esta gente les dé todos los recursos que tienen en su capacidad. Y por eso también se agudiza más el fenómeno migratorio. Yo creo que una solución viable primero es que Estados Unidos tenga una ley migratoria al día, ¿no? O sea, que verdaderamente responda a lo que hoy es la necesidad del cruce migratorio, que sean claras las reglas. Y como tú dices, hay que crear oportunidades, no nada más en el Triángulo Norte de Centroamérica, sino también crear oportunidades en todos estos países
donde haya mayor educación, porque de eso se aprovechan, de eso se aprovecha el crimen organizado, el que haya mayor educación en estos países y también oportunidades, que es difícil, ¿no? A fin de cuentas tienes gobiernos en algunos países bastante corruptos, gobiernos que están expulsando a cientos de miles de connacionales, y el hecho de que ellos piensen que es fácil cruzar la frontera, tanto a veces de Guatemala, a veces sin duda de México, y llegar a la frontera de México-Estados Unidos fácilmente, que ese es lo que les venden para tener un futuro mejor, pues lamentablemente muchos se van con esa idea, ¿no? Y como tú decías, muchos pues inclusive tienen que dejar a sus hijos irse porque creen que les va a hacer, les van a dar una mayor oportunidad el que estén sus hijos menores de edad pues yendo hacia Estados Unidos con algún familiar en Estados Unidos, y es lamentable la situación que se ha venido dando ya en repetidas ocasiones durante los últimos 15, 20 años. Larry, ¿cómo ves esta relación amor-odio de López Obrador? Yo lo veo en sus declaraciones, hablando de Estados Unidos como un país injerencista, como un país cuyo gobierno le paga a organizaciones no gubernamentales que hablan en contra de él, que es un gobernante que llegó por una vía democrática. Habla de un país en Estados Unidos en los que se vanagloria a muchos de los detractores de la Cuarta Transformación y descalifica, y no solamente descalifica, sino que sus políticas públicas, muchas, empezando por las energías, son contrarias a los tratados internacionales que entre Canadá, Estados Unidos y México se tienen, hasta el punto de llegar a un panel de controversias en muchas de las áreas principales de la relación comercial. Este proceso de amor-odio, entiendo que a veces no son amistades, sino intereses los que se tienen en la diplomacia, pero yo a veces no entiendo la postura de Ken Salazar o a veces la propia de la Casa Blanca hablando y elogiando al presidente mexicano y su gran esfuerzo por sacar adelante proyectos conjuntos. Me da la impresión que o es demasiada diplomacia o no se está entendiendo bien el proceso populista que se está viviendo en nuestro país. Pues es un punto muy importante, ¿no? Creo que en el mismo gobierno de Estados Unidos hay diferentes análisis que se han vertido sobre la administración del presidente López Obrador. Sin duda ha sido por lo menos controversial en muchos círculos de Estados Unidos, ¿no? Y particularmente el hecho de que un gobernante tome crítica hacia uno de los dos partidos gobernantes de Estados Unidos es algo inusual, sin duda, ¿no? Y creo que es eso, justo lo has descrito a la perfección, es un amor-odio entre las dos naciones, ¿no? Y creo que donde hay una equivocación mayor es que Estados Unidos realmente es un país que está dispuesto a ayudar y apoyar a México. Creo que hay muchas oportunidades que se han perdido, hay oportunidades que se deben de aprovechar, ¿no? El tiempo todavía da para que esta relación siga fomentándose. México, por ejemplo, hablábamos del tema migratorio. México tiene una gran oportunidad de trabajar con Washington, de poder también establecer vínculos importantes en términos comerciales, ¿no? Yo creo que las empresas americanas están ávidas por ir a México, por estar en México, pero no lo van a hacer bajo cualquier condición, ¿no? O sea, sí requieren de condiciones particulares, que son las mínimas que se establecen para cualquier inversión en otro país. Y ahí es donde México puede ser muchísimo más atractivo, y eso es lo que yo he venido hablando con precandidatos presidenciales en México. Es que México, si hoy está trayendo 600 mil millones de dólares de comercio, que es una cantidad bárbara, envidiable por cualquier otro país del mundo, pues México y Estados Unidos, esta relación comercial pudiera estar valiendo más de $1 trillón si los gobernantes pudieran entender perfectamente la necesidad y lo que se les debe de ofrecer, pues a fin de cuentas a los empresarios que están dispuestos a arriesgar su capital e invertir en mano de obra y en fuerza laboral, que eso beneficiaría tremendamente a México, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema a lo mejor no tan popular
en los círculos políticos, en los círculos rojos, como puede ser migración, narcotráfico, corrupción, ¿no? El crimen organizado, pero sin duda el poder acrecentar la relación comercial debe de ser una prioridad importantísima en este gobierno y en el futuro, en el gobierno que venga en el 2024. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Larry. Yo creo que deberíamos de ser mucho más inteligentes, tanto en Estados Unidos como en México, y de entendernos. El efecto suma, multiplica. El efecto resta, divide. Y pienso que tenemos una enorme oportunidad de sumar y multiplicar. Y ahora que la relación entre Washington y Pekín no es óptima, vamos a ponerlo de alguna manera, es de ahí aprovechable una enorme cantidad de circunstancias que le podrían dar a México y a los Estados Unidos increíbles conveniencias, increíbles. Somos países que estamos destinados a un proyecto de futuro que tiende a ser paralelo. ¿Por qué hacerlo yuxtapuesto cuando tendría que ser en el interés de las dos naciones? Y hablo no nada más de gobiernos, hablo del pueblo, el pueblo norteamericano y el pueblo mexicano. Creo que de pueblo a pueblo estamos mucho más identificados que ahora en la comunicación que hay entre las dos casas, la de Palacio Nacional y la de la Casa Blanca. Pero en fin, todo esto será una coyuntura que estoy seguro podremos superar con inteligencia y con valor. No, Larry Rubin siempre es un... No, y coincido contigo, creo que a fin de cuentas son las personas las que hacen la diferencia, más allá de los gobiernos, y por eso esta relación se ha sostenido tan fuerte, particularmente la económica, por los empresarios mexicanos y estadounidenses trabajando juntos, a fin de cuentas. Claro, esa es la base, ¿no? Trabajo, esfuerzo, progreso. No hay de otra. Es trabajo, esfuerzo, progreso, convivencia, convivir, vivir juntos. Esto es algo que, bueno, yo estoy seguro que sí lo entendemos. Larry, te mando un abrazo con todo mi cariño. Muchísimas gracias, Pedro. Bonito día y gracias por la oportunidad de hablar con tu auditorio. Es un placer tenerte aquí. Gracias, Larry. Larry Rubin, que es, ustedes saben, presidente del American Society. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMequilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.